Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Olmo Ron, director general de Memoria Democrática del Principado de Asturias, y sobre todo gracias a Líes Galileo Galilei, gracias a Ramón García Piñeiro y a todo el alumnado que ha querido participar y que se ha implicado tan profundamente en esta iniciativa tan encomiable. Cuando hablamos de historia, y sobre todo en un caso como este, que hablamos de memoria histórica, probablemente desde el exterior se ve como algo que importa poco a los jóvenes, que queda muy lejos y que probablemente sea una cuestión sobre la que vale más pasar página. Y realmente vosotros demostráis hoy que es todo lo contrario, que es una cuestión que no debemos de olvidar, que debemos de poner en valor, y sobre todo también que es una cuestión sobre la que se puede hacer activismo ciudadano, y es lo que estáis haciendo todas vosotras y todos vosotros hoy con esta exposición y durante todas las semanas que estará aquí en este espacio cultural del Liceo. Y además os habéis querido implicar no solo con el desarrollo de esta exposición, documentándola, buscando datos y preparando desde las traducciones hasta la maquetación, las notas de prensa y el propio trabajo que se desarrollará durante todas estas semanas en el municipio de Navia, sino queriendo también compartir un trabajo fuera del centro, hacerlo de cara al exterior y compartir vamos a decir, esta iniciativa con todos los vecinos del municipio, con un programa completo, atractivo y que sobre todo nos recuerda una cuestión que no es algo habitual para una exposición, una cuestión que no debe volver a pasar. A las exposiciones habitualmente, como esta que veis en la sala contigua, que se inaugurará el sábado, se viene a disfrutar, a ver cosas simpáticas, en general a disfrutar del arte, pero en este caso venimos a recordar, venimos a aprender de la historia y sobre todo a poner en valor situaciones de personas, de ciudadanos que por diferentes coyunturas de la vida se vieron abocados vamos a decir, a una catástrofe personal por circunstancias sobrevenidas, en este caso del fascismo, y además en muchos casos por pensamientos políticos, por represiones, vamos a decir, inexplicables, y estas cuestiones están en muchos casos pues, más cerca de lo que puede parecer. Hoy recordamos a las víctimas del fascismo españolas y en muchos casos del municipio de Navia, como se puede ver en aquella zona de la exposición, pero son muchos los objetos que podéis ver en los diferentes paneles que componen esta exposición. La verdad es que os hayáis querido implicar en una iniciativa como esta y al final poner ese trabajo y estas semanas que os ha llevado el realizar esta exposición al servicio de los demás, pues es algo muy a tener en valor, muy a reconocer y sobre todo, que es lo que decía al principio, porque nos reconcilia con el mundo, quizás a algunos, en el sentido de que también hay gente joven que se quiere implicar, que quiere recordar y que quiere reconocer también el pasado. Y en ese sentido de eso va también esta exposición, de recuerdo, de memoria democrática, que seguro que luego el director nos hablará, pero yo sin duda lo que quiero y mi intervención va para agradeceros a vosotros este trabajo del que la verdad es que disfrutaremos todos durante estas semanas en el Espacio Cultural Liceo, en las proyecciones que se harán en el Cine Fantasio, y además es una exposición planteada también para que no quede solo aquí. O sea, estos paneles, la idea es que si alguien nos lo pide podamos cederlos y se pueda ver vuestro trabajo en otros territorios e incluso también ir rotándola por otros lugares del municipio. Yo sin más daros de nuevo las gracias a Ramón, porque cuando nos planteó esta actividad, la verdad es que yo entiendo que las administraciones tenemos la responsabilidad también de apoyar este tipo de iniciativas y me complace enormemente, la verdad, el volver a reabrir un espacio como el Liceo
con vosotros y con una exposición como esta. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Olmo Ron, director general de Memoria Democrática del Principado de Asturias. Alcalde, muchas gracias y sobre todo gracias a Ramón por invitarme y poder compartir con vosotros y con vosotras esta inauguración. Lo comentaba antes que es un orgullo ver a gente joven. Iba a hablar en primera persona, pero creo que ya no voy a dejar de hablar de primera persona cuando hablo de gente joven, pero sí que adolescentes que están implicados, y eso es realmente muy importante, es un valor a tener en cuenta y hay que apoyarlo continuamente desde las instituciones, desde el Ayuntamiento, desde el Principado, allá donde podamos. Al final es trasladar, esta exposición quiere trasladar pues el horror sufrido en Europa, el horror sufrido en España, pero yo creo que el nombre está muy bien traído porque son memorias robadas y en ocasiones olvidadas por las instituciones. Durante todos estos años, durante todas estas décadas, las instituciones no hemos estado a la altura, y eso hay que reconocerlo, hay que hablarlo abiertamente, y lo importante es saber reconocer cuando se comete un error y a partir de ahí trabajar. Desde el Gobierno Central pues tenemos ahora una nueva ley de memoria democrática aprobada el año pasado, y el propio Principado de Asturias tiene su propia ley de memoria democrática en 2019. Al final lo que queremos trasladar es la dignificación, que es lo que se basa en dignificar a las víctimas, a las que murieron, a las que sufrieron el fascismo en España y en Europa, las torturas, la dictadura franquista, y al final ese reconocimiento es poner luz a la verdad, es dar justicia a las víctimas y sobre todo que poder hablar, poder explicar, poder enseñar lo que pasó es un trabajo muy necesario para que no se vuelva a repetir. Y aunque creamos que está muy lejos o que es imposible que se pueda volver a repetir, hay partidos políticos que no dudan en recoger algunos argumentos de los que se daban por entonces para volver a repetir lo sucedido. Es importante este tipo de actividades, este tipo de exposiciones que nos trasladan que el sufrimiento ha estado aquí, el sufrimiento lo han padecido vecinos y vecinas nuestras, de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Yo conocí a Ramón en la inauguración del monumento a las víctimas del campo de concentración de Arnau. Hay mucha gente que no sabe el número de campos de concentración que hubo en España, que fueron alrededor de 300, entre campos de concentración, campos de trabajo forzoso. Bueno, ha habido muchos en Avilés, en Gijón y en Arnau. Y el otro día cuento una anécdota siempre, que el otro día, hablándolo con la familia, decíamos, el otro día estuve en la exposición, en la inauguración del campo de concentración de Arnau, un monumento y tal, que mira, no sabía yo que había albergado tanta gente. Y mi madre dijo, bueno, como tu bisabuelo también estuvo en el campo de concentración. O sea, hay mucha verdad, hay muchas historias que se han ocultado por el sufrimiento que han sufrido las familias, y que ahí están para ponerlos en valor, y que hay que hablar de ello y hacer actividades que reflejen el sufrimiento, sobre todo para dignificar a las víctimas. Y nada más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. Bien, muchas gracias. Sin duda es motivo de gran satisfacción teneros aquí, Ramón,
trabajador y investigador minucioso de todo lo que fue la posguerra y sobremanera las injusticias que se hicieron durante tantos años después de la Guerra Española y de la Guerra Mundial. Y yo creo que ese trabajo minucioso, ese trabajo que históricamente pone las cosas en su sitio, documentadamente, creo que es algo de agradecer de manera, yo creo que pública, siempre y además con mucho interés, por mi parte al menos seguro que con mucho interés. Lo mismo digo, el agradecimiento de Olmo aquí, representando a una administración que se acuerda de estos horrores, que quiere que esos horrores no se repitan y que por esa razón precisamente desarrolla toda una política de recuerdo democrático, de recuerdo de todo aquello que fueron las torturas, los campos de concentración y un sinfín de barbaridades que realmente no pueden quedar en el nada. No, ocurrió, debe de conocerse, debe de saberse, y el reconocimiento más grande y más esperanzador es que sea un grupo del IES el que precisamente haga esta tarea, la ponga en marcha, porque queda claro de que la historia sigue ahí y sigue reconocida como fue, por mucho que la hayan querido ocultar durante tantísimos años. Todos estos campos de concentración, llenos de personas, familias como nosotros, gente con esperanzas, con ilusiones, con proyectos de vida que fueron truncados de manera brutal por el fascismo, todos estos horrores y toda esta barbaridad tiene unos ejecutores. Y en un libro de Almudena Grandes, que desde luego es un libro muy trabajado, muy documentado, en ese libro se dice algo, se pormenoriza algo que verdaderamente da escalofríos. Y es que España fue la receptora de todos esos asesinos. Fue la que blanqueó a todos esos asesinos que después de la Guerra Mundial vinieron a España, que les dio identidad diferenciada, que incluso se pasaron a llamar Fernández o José o lo que sea, con nombres españoles. Asesinos de campos de concentración, de los más sangrientos, estuvieron en España. Y además no estuvieron en España de una manera anónima, ni mucho menos. Grandes firmas, grandes empresas actuales que conocemos, y voy a poner una, porque es la que Almudena, por ejemplo, cita en más ocasiones, Loewe, por ejemplo, pues esa era una empresa de un nazi que vino aquí a España y que hizo, un desarrollo económico fundado y arropado y, vamos a decir, animado también por el fascismo franquista. Es importante, en consecuencia, que eso no se olvide, que sepamos de dónde venimos, qué es lo que ha pasado aquí y por qué ha pasado aquí. Porque el olvido de ello da lugar a lo que muy bien decía Olmo, a que aparezcan formaciones políticas que de una manera explícita hablan de ir en contra de este desarrollo y trabajo de descubrir lo que fue la memoria democrática. Y termino diciendo algo que siempre llevo en el corazón, y es que el último alcalde progresista de la República, don Manuel López, Lolo como lo llamaban aquí, un hombre que solo hizo el bien, fue fusilado durante la guerra, al principio además, y desde luego es uno de los que
como memoria democrática, creo que tenemos que tener todos presentes. Y eso ha sido motivo aquí de dos lugares, de dos sitios en los que se puso una piedra recordando estos horrores en dos lugares del municipio, en Freixulfe y también en El Bao. Ahí en El Bao están enterrados muchos de los que era una fosa, y allí se puso una piedra. Esa piedra se quita, se pinta, se deteriora, se le quita el cartel, y es más, tuvimos que borrar una pintada que decía que se jodan. Y esto a mí me llega al corazón, porque hay gente que todavía tiene muy vivo esa idea nazi, esa idea fascista. Muchísimas gracias por venir a todos. A continuación, como parte fundamental de este acto de inauguración, de presentación de la exposición, tienen la palabra el alumnado del IES Galileo Galilei, que nos explicará un poco cómo desarrollamos este trabajo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Somos Iker y Roberto, alumnos del segundo bachillerato, y vamos a hablar un poco sobre cómo conseguimos la información sobre todas estas personas que estuvieron en los campos de concentración. Yo personalmente, como soy de Coaña, pues me encargué del caso de mi casa. Que en mi caso era un señor que nació en Coaña y como estuvo muy pocos años, se mudó a Valdés, me resultó muy difícil conseguir la información. En el Ayuntamiento de Coaña, que fue a donde primero fui a preguntar, solo me facilitaron la partida de nacimiento. Entonces, bueno, pensé que estaría bien conseguir más información sobre ello. Y como conozco gente en Barcia, y mi madre conoce gente en Barcia también, pues nos movilizamos y preguntamos a los vecinos de Barcia sobre si sabían algo de este señor. Y afortunadamente encontramos una señora mayor que tenía 93, 94 años y nos acogió en su casa. Entonces nos explicó sobre que ella había conocido a los hijos y a los nietos de este señor y nos facilitó su número. Y a través de eso pude hablar con los nietos y conseguir más información. Bueno, como ya dijo mi compañero, estuvimos buscando información y concretamente a mí me tocó Ramón Méndez García, que casualmente vivía en Vega, que es donde, en Puerto de Vega, que es donde vivo yo. Y bueno, pues mi búsqueda fue más fácil porque yo el mismo día que Ramón nos dijo que debíamos buscar eso, fui a casa de mis abuelos y llamada tras llamada encontramos un descendiente, el cual no vivía en Vega, se había mudado a la capital, a Oviedo. Y bueno, pues llegamos ahí y nos dijo que en qué zona, en qué parte vivía de Vega. Y vivía justamente encima de un bar muy famoso en Vega, que es el Chicote, que está justamente donde las almenas, en el puerto. Y bueno, pues nosotros creemos que es muy importante esta búsqueda porque se debe recordar los horrores que sufrieron estas personas y a sus familias afectadas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Bueno, en particular quiero agradecer la presencia de Olmo Ron, es director general de Migración y sé que recientemente estuvo haciendo las Américas en un viaje agotador, pero aun siendo director general de Migración, pues no olvida su vertiente de director general también de Memoria Democrática. Coincidimos, en efecto, en el emotivo acto que hicimos en Arnao, in memoriam de las personas, de las víctimas y de los deportados en el campo de concentración de Figueras, y ahora tengo el inmenso placer de que nos acompañe en este acto. Decía Mariano Rajoy que le gustaban los catalanes porque hacían cosas. Si conociera a los naviegos, yo creo que estaría entusiasmado
porque evidentemente este es un municipio que por lo menos en la dimensión cultural, también en otras, en la deportiva, por ejemplo, está muy por encima de sus recursos económicos y de su tamaño y de su proyección social. En el montaje de esta exposición, en primer lugar, quiero reconocer que le debo una gran deuda y reconocimiento a una institución de investigación muy prestigiosa, que es el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en la cual trabaja un investigador e historiador reputado, uno de los mayores expertos europeos en deportación a campos de concentración nazis, que es Antonio Muñoz Sánchez, que fue, en cierto modo, quien me sugirió que montáramos esta exposición. Él fue el que me puso en contacto con los archivos Arolsen. Estos archivos son una fundación que crearon los aliados al término de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el transcurso de la guerra, pero al finalizar la guerra, constataron, por un lado, la enorme dimensión que había adquirido la maquinaria de terror, de terrorismo de Estado, de los principales movimientos totalitarios de la Europa de la época, del fascismo por un lado y del nazismo por otro. Y se percataron de que ahí, aparte del drama sufrido, se iba a generar una demanda que podríamos decir de carácter humanitario, porque esta maquinaria represiva, aparte de asesinar y de torturar a millones de personas, pues también había desplazado a otros cientos de miles. Lo que hizo en aquella época esta institución, que tenía otra denominación, que era Centro Internacional de Búsqueda, fue recopilar toda la documentación, archivarla, sistematizarla, ponerla a disposición de los investigadores para que se conocieran los mecanismos de este sistema represivo y, sobre todo, ponerse al servicio de familiares de personas que hubieran pasado por estos campos de concentración, en unos casos para darles información sobre su posible paradero y en otros casos pues para indicarles que habían fallecido y al menos pues que pudieran constatar esta especie de acta de función de qué había ocurrido con su pariente o con su familiar. Con el paso de los años, pues, esta labor humanitaria inicial pues dejó de tener sentido, porque con el tiempo pues dejaron de dirigirse personas al Centro Internacional de Búsqueda, reconvertido a partir de 2019 como Archivos Arolsen, demandando este tipo de información. Entonces pusieron en marcha diversas campañas, y una de ellas es esta que tenemos aquí, la de Stolen Memory. Esta parte de que conservan todavía entre 2.500 y 3.000 objetos personales de las personas que pasaron por estos campos de concentración. Como veis, son en general pequeñas pertenencias, como decía Himmler, objetos de escaso valor. Cuando la Cruz Roja, a un momento determinado, le reclamó a Himmler que facilitara la devolución de estas pequeñas pertenencias, él las desdeñó diciendo que no tenían importancia. Son anillos, son carteras, a veces con fotografías, cartas, joyas, relojes sobre todo, estilográficas. Al conservar este depósito, Arolsen Archivo consideró pues, una labor humanitaria contactar con descendientes de estos deportados para poder devolverles el objeto, el efecto que perteneció a su antepasado. Aquí, como ven, esta exposición que tenemos delante de nosotros consta de 20 biografías de europeos de diversas nacionalidades que pasaron por campos de concentración por diversos motivos, algunos españoles también, un par de asturianos, pero todos los paneles están asociados a diversos objetos y esos son los objetos que se pretenden devolver. El hecho de que los paneles tengan dos colores, unos en azul y otros en rojo, tiene que ver con que aquellos que están con el fondo azul es porque ya se han localizado a esos familiares y se les han devuelto los objetos. Y los que tienen la mancha roja y el nombre del deportado en rojo son los que todavía no se han localizado y que, en cierto modo, Arolsen Archives quiere movilizar a la sociedad civil, a sus voluntarios, para que procuren contactar con estos descendientes, si es posible, para realizar este acto que para ellos es extraordinariamente emotivo, como vimos aquí en un caso, y entrañable, de recuperar el objeto de un antepasado perdido que fue víctima de la maquinaria de terror del nazismo. Este es el origen de la exposición y así nos lo ofrecieron
Árboles en Archives, a los cuales estamos muy agradecidos pues, por confiar en un modesto centro educativo, de un centro de secundaria, de una localidad más o menos periférica, de una Europa periférica, pues esta tarea de responsabilidad, de sacar adelante y de proyectar hacia la sociedad esta obra, esta campaña que están realizando. Al llevárselo a los alumnos y por de formación profesional, lo quise reformular como un proyecto educativo que tuviera dos dimensiones. Una de ellas, lo que podríamos denominar una originalidad y una excepcionalidad. Quisimos montar una exposición internacional, por eso los textos están en inglés, pero también quisimos dignificar pues, la lengua de la zona, ¿no? La lengua vernácula, la lengua del territorio, ¿no? Lo que se denomina fala tradicionalmente, gallego-asturiano o eonaviego. Algunos de nuestros alumnos, bien en primaria, bien en secundaria, pues cursan esta asignatura como materia voluntaria y sigue quedando en todos ellos e incluso en la sociedad la sensación de que es un vehículo comunicativo que solamente es apto para las tertulias de los bares o de los cafés o para utilizarla en el ámbito familiar. Y en cierto modo quise implicar al alumnado en la demostración hacia ellos y también hacia la sociedad de que el gallego asturiano, el eonaviego, también puede ser una lengua de comunicación científica y una lengua de comunicación de alta cultura. Por otro lado, como pasan los años, y como ustedes saben, el tiempo es un elemento erosivo de una fuerza poderosísima, yo soy consciente de que cada vez este tipo de conductas, de comportamientos, de maquinarias masivas de terrorismo de Estado van quedando más lejanas. Y al ir quedando más lejanas, pues en cierto modo se pierde la fuerza con la que las percibimos los que ya tenemos más edad y se corre el riesgo de que se terminen trivializando y de que las nuevas generaciones les vayan quedando de este drama lo que podríamos denominar a veces una percepción o tomada de las películas o tomada de sus propios medios de comunicación actuales a través de redes sociales, a través de youtubers. Y es fundamental que mantengamos vivo este recuerdo y es imprescindible que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, estén dotados de las herramientas intelectuales, del conocimiento riguroso y del espíritu crítico necesario para saber discernir qué se encuentra detrás de determinados discursos que a veces son la antesala de las maquinarias de destrucción humana que derivaron en los regímenes totalitarios. Y esta es una de las dimensiones que pretendimos dotar a esta exposición. Y para, en cierto modo, tocar su vena más afectiva y sensible, la ampliamos con la incorporación de 5 biografías de personas del noroccidente que también fueron deportados a campos de concentración nazis. En este caso, aparte de su trabajo de ampliación y de documentación que realizaron en todas estas biografías, hay que tener en cuenta y reconocer y agradecer el punto de partida que nos proporcionó la excelentísima página web de la Asociación Deportados Asturias, que fue la base que tomamos para realizar este trabajo. Los alumnos pues, me emocionaron con su trabajo y, en fin, estoy por ello muy reconocido, sin que lo traduzca exactamente al tipo de reconocimiento que generalmente ellos esperan de mí en este tipo de situaciones. Antes hablaba de las traducciones y me olvidaba sin querer, porque son muchas las personas que han colaborado en todo esto, a las que me gustaría citar, porque también tengo hacia ellos una gran deuda de gratitud, ¿no? Son lo que yo llamaba de forma chusca en mi centro, los más cercanos, mi escuela de traductores de Toledo, ¿no? Que es el personal del departamento de lengua del IS Galileo Galilei, en particular de Ruth González, que fue la que más trabajó en la traducción de textos. También se implicaron profesores
del Instituto Marqués de Casariego de Tapia, intervino Pablo Barrio, intervino también María José Fraga, que son dos docentes de ese centro que dominan el eonaviego, y muy en particular, quien unificó, supervisó todos los textos fue José Miguel Sánchez, alias Tapia, autor de una obra de referencia imprescindible sobre la represión en el noroccidente, que es como Agua de Turbón, ¿no? Que si no lo han leído se la recomiendo a todos ustedes, en donde figura, entre otros damnificados de la represión, el exalcalde de Navia, al que Ignacio García Palacios hacía mención, ¿no? Y para terminar, quiero expresar muy en particular mi agradecimiento a Gonzalo por haber acogido la propuesta inicial que le formulé, por haberla engrandecido y recrecido, porque al principio, tal como se la planteé, era solamente la exposición Arolsen y la aportación del alumnado del IES Galileo Galilei de Navia, pero bueno, Gonzalo se empeñó particularmente en que la envolviéramos, por así decir, en unas jornadas memorialísticas que vamos a iniciar hoy a partir de las 7 de la tarde con la proyección de un documental sobre los asturianos que pasaron por el campo de concentración de Mauthausen, concretados en la trayectoria de uno de ellos en concreto, de un gijonés que se llama Víctor Cueto. Todos los jueves a las 7 de la tarde en el Fantasio, con entrada gratuita, excepto Jueves Santo, tendremos un documental de esta naturaleza. No hemos podido reunir 4 documentales sobre deportados. 2 van a versar sobre deportados, en un caso a Mauthausen y en otro caso a Buchenwald, donde estuvo, por ejemplo, el exministro de Cultura del gobierno socialista, Semprún, y otros 2 nos vamos a centrar en otro tipo de derrotados, no los que salieron de España al término de la Guerra Civil y sufrieron el calvario de los campos de concentración nazis, sino de los que se quedaron por los montes de Asturias, superviviendo a salto de mata durante más de una década. Y mi agradecimiento en particular a Gonzalo es porque, en clave personal, para mí este es un acto particularmente emotivo porque es un acto de despedida. Yo creo que también puedo decirlo que para Ignacio, quizá, en cierto modo, es un acto de despedida. Tiene dimensiones completamente distintas porque en el caso de Ignacio me parece que vamos a despedir al mejor alcalde de la Navia Democrática, y en el caso mío creo que vamos a despedir al peor profesor del Instituto de Tapia. Por eso las dos despedidas no se pueden comparar, ¿no? Y esta exposición y este acto y la generosidad y la entrega de Gonzalo me ha permitido, como diría Frank Sinatra, despedirme de mi actividad profesional pues a mi manera, ¿no? Montando esta exposición. Me voy a marchar con la enorme satisfacción de ver que nuestra simpática Curusia comparte cartel pues nada menos que con instituciones de tanto prestigio como el Ayuntamiento de Navia, por supuesto, como los archivos Arolsen, como el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Pues allí, con todas estas instituciones tan prestigiosas, ahí está codeándose el Instituto Galileo Galilei. Pues esa presencia, en mi caso, quiero que sea un símbolo o una metáfora, si se quiere, de 30 años que he intentado dedicar a inculcar pues, a 30 generaciones de naviegos mi amor por la justicia social, mi amor por la igualdad y mi amor por la libertad. Espero que esa semilla que he intentado sembrar haya quedado en alguno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias por tus palabras. Seguro que hay muchos proyectos después de este. No te vas a librar tan fácil. Y para finalizar el acto, queríamos tener un detalle como
recuerdo de este día tan especial, en primer lugar con el alumnado que habéis hecho también posible esta exposición que os va a entregar el alcalde de Navia, Ignacio.